Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la explicación de la formulación y nomenclatura de los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, formados por dos elementos. Se trata de la combinación entre un metal o un no metal con el oxígeno. En los óxidos, el oxígeno siempre actúa con número de oxidación negativo, concretamente 2-. Su fórmula general es la siguiente y se usan dos tipos de nomenclatura. La sistemática 1, con prefijos numerales o multiplicadores, y la sistemática 2, indicando el número de oxidación del metal o no metal. Veamos un ejemplo. El compuesto Fe2 o 3 se trata de un compuesto binario, formado por hierro y oxígeno, y es un óxido. Para nombrar este compuesto según la nomenclatura sistemática 1, se construye de la siguiente manera. Se escribe la palabra óxido, a continuación de, y a continuación el nombre del metal o no metal, en este caso el metal y hierro. Y hay que indicar con prefijos numerales el número de veces que ese elemento se repite en el compuesto. Como podemos observar, tenemos 3 átomos de oxígeno, que se indica con el prefijo tri, y tenemos 2 átomos de hierro, que se indica con el prefijo di. Por tanto, el nombre de este compuesto, según la nomenclatura sistemática 1, sería trióxido de dihierro. El nombre de este compuesto, según la nomenclatura sistemática 2, se construye de la siguiente manera. Se escribe la palabra óxido, a continuación de, y a continuación el nombre del metal o no metal, en este caso el metal y hierro. Y entre paréntesis con números romanos tenemos que indicar el número de oxidación del hierro. Hay que tener en cuenta que el hierro tiene dos números de oxidación, 2+ y 3+, y no sabemos a cuál se refiere, pero vamos a deducirlo. En el compuesto Fe2 o 3 tenemos 3 átomos de oxígeno. Como se trata de un óxido, cada uno de los átomos de oxígeno actuaría con 2-. El número total de cargas negativas serían 6-. Por otro lado tenemos 2 átomos de hierro. Como este compuesto es eléctricamente neutro, significa que el número total de carga negativa tiene que ser igual al número total de carga positiva. Es decir, la suma de los números de oxidación del hierro tiene que ser 6, para que compensen las 6 cargas negativas. Si tenemos 6 cargas positivas y 2 átomos de hierro, cada uno de ellos va a actuar con 3 cargas positivas. Y ese sería el número de oxidación que tenemos que colocar en el nombre según la nomenclatura sistemática 2, quedando de la siguiente manera: óxido de hierro 3. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a partir del nombre en la nomenclatura sistemática 1 de un óxido, concretamente óxido de calcio. La palabra óxido es O2-. Como el óxido actúa de negativo, el otro elemento, que sería el calcio, va a actuar de positivo. Escribimos el símbolo químico del calcio y si nos fijamos en la tabla de los números de oxidación, el calcio solamente tiene un estado de oxidación que sería 2+. A la hora de escribir la fórmula, siempre se escribe a la izquierda el elemento que actúa de positivo, en este caso el calcio, y a la derecha el que actúa de negativo, en este caso el oxígeno. A continuación, intercambiamos los números de oxidación, es decir, el 2 que tiene el oxígeno de número de oxidación se coloca de su índice en el calcio y en este caso el 2 que tiene el calcio se coloca de su índice en el oxígeno. Y siempre que sea posible se simplifica. Y en este caso la fórmula final del óxido de calcio sería CaO. Para nombrar este compuesto según la nomenclatura sistemática 2, se escribe la palabra óxido, a continuación de, a continuación calcio, y se indica con números romanos el número de oxidación del calcio. Pero hay que tener en cuenta que el calcio tiene únicamente un estado de oxidación, como he indicado anteriormente. Por tanto, en aquellos casos en los que el elemento solamente contenga un estado de oxidación, no se indica ese estado con números romanos. En caso de hacerlo, la fórmula estaría mal. Veamos otro ejemplo. Ahora partimos del nombre de un óxido según la nomenclatura sistemática 2. En este caso, óxido de plomo 4. Sabemos que la palabra óxido es el ion óxido, O2-, por tanto el plomo va a actuar de positivo.
El 4, que nos indica el nombre del óxido según la nomenclatura sistemática 2, corresponde al número de oxidación del plomo. Sabemos que para obtener la fórmula siempre se escribe a la izquierda el elemento que actúa de positivo, en este caso el plomo, y a la derecha el que actúa de negativo, en este caso el oxígeno. Se intercambian los números de oxidación de tal manera que el 2 que tiene el oxígeno pasaría de su índice al plomo y el 4 que tiene el plomo pasaría de su índice al oxígeno. Siempre que sea posible hay que simplificar, en este caso podemos simplificar dividiendo entre 2 y la fórmula final del óxido de plomo 4 sería PbO2. El nombre de este compuesto, según la nomenclatura sistemática 1, sería dióxido de plomo, porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a formular y a obtener el nombre de los óxidos. Un saludo.